bien, buenos días profesora, buenos días alumnas, alumnos. Qué linda clase la de hoy, profe. Qué nos trae de sorpresa hoy en esta clase? Profe, la sorpresa le trajo usted con ese video hermoso que trajo. Yo les trajimos juntos una clase muy hermosa. Primero vamos a ver un poco de inteligencia emocional, un poco, es apenas unas pinceladas, un pantallazo, porque vamos a ver cómo hay que hacer para trabajar en grupo y poderlo liderar. ¿Qué es liderar? Es llevarlo al objetivo, no es ser superior a los demás, es conducir al objetivo para poder ayudar a los demás a que lleguemos todos juntos. Y tenemos un trabajo en grupo que hacer, así que vamos a ver un poquito esas condiciones de liderazgo, un poco de inteligencia emocional, que es el posgrado que estamos haciendo con el profe en una universidad de México. Vamos a ver después, exacto, mapa de empatía, que es esta herramienta para conocer al otro. Primero nos vamos a conocer un poco a nosotros mismos como líderes y después vamos a ver a la otra persona, la otra punta de esta ecuación, que significa a la persona a la cual yo le voy a llevar el proyecto, cómo la puedo conocer para que ese proyecto no vaya a otro lugar, que sea para esa persona, que le resuelva sus problemas, que sea pensado para esa persona. Y con eso vamos a tener mapa de empatía y design thinking. ¿Quién va a dar design thinking? Que Santiago lo conoce muy bien. Es Javier Castillo, un excelente profesor de nuestra universidad querida, que es profesor de la carrera de diseño industrial, ¿no es cierto, profe? Bien, entonces, para resumir, esta clase de hoy sirve para uno de los hitos que tiene el trabajo final. El trabajo final tiene 7 puntos, un séptimo de ese trabajo final se juega en esta clase de hoy, que todos vienen a defender el 7 que ya tienen puesto, pues yo ya cargué en la planilla de los finales, a todos les puse 7, así que se juegan hoy y para hacer esa parte del trabajo, que es justamente el mapa de empatía, primero jugamos un poco con las emociones y ese liderazgo y esa inteligencia emocional, y luego aprendemos el mapa de empatía y finalmente, en una sintonía fina, vamos a llamarla así, vamos con un plus y hacemos design thinking, diseño pensando en el otro. El mapa de empatía se pone en el otro y design thinking es el diseño de algo pensando en el otro. Así que eso sería entonces, profe, lo que vemos hoy. Perfecto, bueno, este PowerPoint, esta slide, lo que muestra es lo que acaba de decir usted, pero así que lo podemos pasar. Pero vamos entonces. Perfecto, bueno, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos el mapa de empatía? Para encontrarle la mejora. Nosotros les vamos a pedir la actividad que viene, que la van a tener por escrito, la van a tener siempre en el campus, la vamos a avisar, pero la vamos a explicar ahora. Esa actividad que van a tener que hacer en grupo y entregarla por grupo es el mapa de empatía de la persona a la cual va dirigido mi proyecto y la mejora que le puedo hacer a ese proyecto pensando en esta persona. ¿Y qué es una mejora, profe? ¿Qué es encontrarle una mejora al proyecto? Significa que vamos a crear, a imaginar, a inventar una modificación en el proyecto base que hemos elegido con el grupo, para que este proyecto se vea enriquecido y mejorado. Esta mejora puede ser en uno o varios aspectos del proyecto y puede ser que este proyecto, después de esta mejora, termine resultando que es más sencillo de implementar o, por ejemplo, más sustentable o más ecológico o más económico o más sencillo para que lo pueda usar la gente mayor, la gente con capacidades diferentes, la gente que no es alfabetizada tecnológicamente, o más popular, o más accesible, etcétera, 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 lo que ustedes le encuentren. Puede ser una mejora o puede ser varias mejoras. Con una mejora estamos bien. Bueno, es parte de lo que nosotros queremos. En definitiva, si ustedes nos preguntan qué quieren ustedes, profesores, de nosotros en esta materia, cosas muy simples que ya estamos sintetizando, y una es justamente que a través de una idea
ustedes puedan elaborar una mejora, una innovación, algo más creativo. Es parte de lo que nosotros estamos buscando. Profe, Bien, profe, vamos a empezar entonces. Para poder hacerle la mejora al proyecto, como ya dijimos, las clases anteriores vimos algunas técnicas creativas, pero hoy vamos a ver dos metodologías fundamentales para conocer a nuestro beneficiario o público objetivo de nuestro proyecto, para que cuando hagamos la mejora, esta mejora sea pensada específicamente para esa persona y busque resolver su problema. Vamos a ver dos metodologías: mapa de empatía y design thinking o pensamiento de diseño. Pero antes de comenzar con la metodología sobre el otro, lo importante es saber quiénes somos nosotros primero y cómo somos nosotros en un grupo y cómo podemos ayudar a que ese proyecto surja y termine, porque surgir es más fácil, no es tan sencillo, pero es más sencillo. El tema es continuar hasta terminar, sostener. Esa capacidad de trabajar en equipo, en lo posible, hace a un líder positivo para tu grupo. Exactamente, justamente lo que nosotros siempre hablamos de la enseñanza ya en el mundo a través de las competencias, y una de las competencias que se están pidiendo es el liderazgo, el trabajo en equipo, el ser creativo, el ser innovador, así que justamente vamos a poner en juego esas capacidades. Un breve videito de lo que sería la inteligencia emocional. Profe, fíjese, esta profesora de la Universidad de Barcelona, qué cosas interesantes dice en cuanto a lo que es lo que estamos buscando nosotros. Si me preguntas qué es lo más importante del liderazgo, yo diría que lo primero que hay que tener en mente es que el liderazgo es un concepto paraguas, ¿no? O un cajón de desastres, ¿no? Donde caben muchas cosas, ¿vale? Pero para centrarme en una, yo te diría que definitivamente es el autoliderazgo. No hay liderazgo sin el autoliderazgo, es de ahí donde todo empieza, ¿no? Y ahí hay tres claves. Una es la autorresponsabilización, la responsabilización de yo no puedo cambiar lo que está afuera, pero yo puedo cambiar a mí mismo. Y con este cambio, esta transformación de quién soy, cómo actúo, cómo pienso, cómo respondo a lo que pasa, yo puedo sí cambiar la realidad de mi alrededor, pero entonces partiendo siempre de mí, ¿no? De mi responsabilización. El segundo aspecto es un buen líder, ¿no? Aquel que sabe liderar de manera eficiente, aquel que lidera de manera eficiente y que por lo tanto se autolidera para empezar, es sobre todo un solucionador de problemas, ¿vale? Es alguien que está solucionando problemas. No es algo que trae problemas, es alguien que soluciona, ¿no? Y que ve oportunidades de soluciones o de creación en cada dificultad que encuentra por delante, ¿no? Y por último y no menos importante es sobre todo la gestión emocional de todo el proceso de liderazgo y de autoliderazgo, por lo tanto también, de vivir y persistir, insistir y resistir a todas las frustraciones en el camino, ¿no? Y hablando en específico de autoliderazgo, pues en este proceso de aprendizaje también de liderar a uno mismo, vas a tener que persistir, insistir y resistir, porque vas a equivocarte mucho. Una historia real que me gusta mucho porque desde mi perspectiva ilustra muy bien el concepto de autoliderazgo es la historia real de un médico profesional del nordeste de Brasil que un día, sin imaginarse, es despedido del hospital donde trabajaba, ¿vale? Y ahí toma la iniciativa de, con todas las economías que tenía, él y su familia, ¿vale? Desde entonces estaba casado y tenía 2 hijos pequeños, ¿vale? Y era el único proveedor dentro de la casa financiero porque la compañera aún estudiaba en la universidad. Cogen todas las economías y abren un espacio muy pequeño donde empiezan ahí a hacer estudios de análisis de diagnóstico por imagen, ¿vale? Empiezan a operar, él que es médico y una persona que le ayuda, y a los 3 meses se entra en una aula, se apagan las luces y llora copiosamente porque en los 3 meses solo ha tenido 3 pacientes, ¿vale? Y llora de angustia, de desesperación porque dice, no vamos a sobrevivir, no voy a sobrevivir, estaré en la calle conmigo y mi familia, ¿qué pasará con nosotros? ¿Vale? Es una historia que me gusta mucho porque es una historia que también tiene un recorrido de 30 años ya, ¿no? Esto pasó hace 30 años y tiene hoy 2.500 colaboradores. Es una de las más importantes del nordeste de Brasil y es un modelo que se está expandiendo para todo el país.
y que hace 30 años su fundador entraba en una sala oscura para llorar de que esto no iba a funcionar, ¿no? Y ilustra muy bien los 3 ejes de autoliderazgo, ¿no? El primero, que es asumo la responsabilidad porque me pasa. Nunca en la historia su familia o sus amigos más cercanos se le han ido quejarse o hablar mal de este despido, ¿no? Que pasó entonces. Y entonces, ¿vale? Entonces realmente asumir la responsabilidad en el sentido de decir, bueno, eso es lo que me pasó, no puedo cambiar esta realidad, no puedo cambiar el despido, pero a partir de aquí, ¿qué sí puedo hacer? ¿No? Entonces, el paso número 1, la autorresponsabilización, ¿no? El segundo eje es, ¿qué soluciones voy a buscar a esto? ¿No? Entonces, yo puedo estar en el problema que me han despedido y ahora qué hago con esto, o puedo fijarme en cuáles son las soluciones. Y ahí buscar de manera creativa, pensar de manera creativa, a buscar cualquier apoyo que puedas encontrar, entrevistar a personas que han pasado por esto. El hecho es que se arremangó, ¿no? Y montó, en este caso, su pequeño negocio, ¿vale? Y ahí es un buscador de soluciones, que es la clave para un autoliderazgo eficiente, ¿no? Y por último, un elemento que está muy conectado a los otros dos, porque al final separamos para clarificar, pero están muy conectados, es la autogestión emocional, ¿no? En este proceso, en estos 30 años, ha tenido momentos de mucha alegría, pero de mucha desesperación, como al principio, de cuestionar si esto es una buena idea o al contrario, vamos a perder todo realmente lo que nos quedaba aún, ¿no? Y ilustra muy bien la necesidad de gestionar tus emociones, ¿no? Y sobre todo en los parches, persistir, insistir y resistir. Bueno, profe, qué bueno esto de los 3 ejes, ¿no? Sí. De justamente la autorresponsabilidad al conocerse a uno mismo, las soluciones creativas y la autogestión emocional. Son Para cosas persistir. que realmente, claro, realmente nos llevan a otro estadio de las cosas. Y los otros 3 puntos importantísimos para este momento de la materia, para este momento de la carrera de cada uno de ustedes y la carrera de cada uno de ustedes, de nosotros. Bueno, nosotros estamos haciendo también otra carrera paralela a la de ustedes, que es justamente la de ser docentes, la de ser profesionales, algunos la de ser dirigentes. Estos 3 puntos importantes: persistir, resistir e insistir, o resistir, persistir e insistir en cada una de nuestras cosas. Así vamos formando líderes. Miren, anteayer tuve una reunión internacional donde estamos definiendo el futuro del Rally Latinoamericano de Innovación. 8 países, 150 sedes, donde van a trabajar los estudiantes. Y muchas de las cosas que yo estoy proponiendo ahí tienen que ver con una visión de que para mí nosotros estamos formando, ustedes, los que son objeto de ese famoso rally, futuros dirigentes latinoamericanos, decisores, futuros profesionales. Entonces, es importante que nosotros trabajemos justamente todos estos puntos. Así que bueno, profe, vamos con esta grajea y seguimos. Bueno, para eso estamos tratando de ser líderes, no una persona que es superior a los demás, sino que está al lado y conduce. El líder o los líderes positivos de un grupo son aquellos y aquellas que consiguen generar el clima laboral que permita el mejor desarrollo de los talentos del equipo. ¿Por medio de qué? De la inspiración, del entusiasmo y de la motivación. Esas son sus herramientas. Bien. Inspiración, entusiasmo y motivación. A esto le llamamos el liderazgo emocional. Y para conseguirlo requerimos un conjunto de habilidades como estas 3 que dijimos recién, profesionales y personales, tanto como conductas que llevan acciones que permitan desempeñar un rol orientado al cumplimiento de metas que van a favorecer el trabajo tanto del equipo como de la persona. Va a desarrollar tanto el equipo como la persona. Bien. Vamos a ver, profe, entonces,
Son 8 8. consejitos para ser líder de equipo. Exacto, Profe, le voy a son 8. preguntar, el primer consejo, sí. ¿Cómo? No, digo, son simplemente 8 consejos que se pueden tomarse, uno los puede variar, los puede interpretar, es simplemente eso. Perfecto, profe. El primero fundamental es preocuparse por los demás. Profe, usted que se preocupa tanto por los demás, ¿cómo lo ve este consejo? Es fundamental, es fundamental. Nosotros, le digo, por ejemplo, en la carrera de Ingeniería Eléctrica, más o menos cada 3 semanas convoco a todos los estudiantes a una asamblea abierta, vienen los profesores, vienen los estudiantes a ver qué les pasa, qué problemas tienen, si sabemos que hay uno que tiene algo en forma personalizada, lo seguimos y así, y así, y así, hacer siempre una ronda de llamados, de ver cómo están. Fundamental. Y obviamente, cuando uno está en eso, naturalmente, cualquiera que lo haga, lo identifican como un líder positivo, más allá de que pueda tener o no otro tipo de habilidades. Bueno, mire, persistente, practicar la automotivación, poder mantener una actitud positiva y focalizada en perseguir el objetivo. ¿Qué deberían nuestros alumnos tener? Bueno, la actitud positiva, para tener ese objetivo de trabajo final y de defender el 7 que ya todos tienen, obviamente. ¿Sí? Entonces, a pesar de todos los obstáculos que uno pueda tener, profe, persistente. Ese es el tema, a pesar de los obstáculos, seguir seguir con el objetivo delante. Tercero, ser buenos comunicadores y comunicadoras. ¿Esto qué significa? Saber escuchar atentamente lo que me está diciendo la otra persona, poder llevar adelante reuniones, poder realizar una presentación, como les vamos a pedir que lo hagan al final de la cursada, y poder hablar en público, como van a aprender, ya deben saber hacerlo seguramente, pero vamos a pasar algunos tips al final de la cursada para que tengamos una exposición de nuestros proyectos de manera muy, muy, muy efectiva y convincente en menos de 2 minutos. Bien, ser astutas, reflexionar las decisiones para saber en qué momento hablar o tomar una decisión. Eso realmente es muy importante, el autocontrol. Hay veces que uno está en una reunión y se cuida mucho, tiene algo importante para decir, se lo queda, fundamentalmente en reuniones de opinión grandes, se lo queda, lo amasa, lo mantiene y resulta que 2 o 3 oradores anteriores esbozaron esa idea y uno se quedó sin hacerla. Yo les voy a decir algo, en este momento así me saco ese ropaje, y usted ya lo sabe, profesora, yo en las reuniones arranco, soy el primero que tiro una idea, porque estoy convencido, y así lo puedo sostener y ver, en la reunión que sea, de la importancia que sea, arranco tirando mi idea y siempre se cumple lo mismo. El primero que tiró la idea, sobre esa idea se empieza a trabajar, se empieza a discutir y es muy difícil después en una reunión y cuando hay mucha gente, tratar de meter algo que inmediatamente sea incorporado. Así que, pero bueno, hay veces que es importante ser primero y hay veces que depende cómo viene, no hay que decir absolutamente nada. Esto para cada uno. A mí me pasa al revés, yo siempre soy la primera en hablar y nadie toma mi idea. Pero cállese, que no van a tomar su idea, profe, si usted es brillante. Tener sentido del humor, bueno, la profe sí que tiene sentido del humor, bueno, para ser de gimnasia y tener ese humor, la verdad que hay que remontar y tiene que ser muy especial, profesora, usted, pero tiene un humor futbolístico. Profe, tener sentido del humor es fundamental. ¿Y en qué se basa el sentido del humor? Fundamentalmente en aprender a reírnos de nosotros mismos y de nosotras mismas. Obviamente. Si yo me río de mí, nadie se va a reír de mí. Si yo no me sé reír de mí, mucha gente se va a reír de mí. Obviamente nosotros esto lo tenemos totalmente internalizado, nos reímos mucho de nosotros mismos, de nuestros errores, dificultades. Bueno, ser sensato en medio del desconcierto, profe, y la confusión. Sensato en el medio del desconcierto y la confusión. Mire, profe, le voy a contar algo. Usted ya sabe que yo desde muy joven
siempre milité en la universidad, era dirigente estudiantil de uno de los centros más grandes del país, ni bien salíamos de la dictadura, el famoso Centro Estudiante de Ingeniería de La Plata. Y ahí realmente se jugaban cosas importantísimas porque la política era el centro de todo. Y éramos un conglomerado de personas de distintas ideologías que conducíamos el centro. Y había tipos que eran brillantes, pero había uno, un jujeño, el negro Sandoval, que lo quiero enormemente y todavía nos seguimos viendo con todos esos viejos militantes, que no hablaba, pero en el momento de la gran confusión era la persona sensata que ponía orden a todas las cosas, en el único momento que intervenía. Entonces, hay personas para eso que lo ven muy bien y es importante tenerlo. Sí. Saber quiénes son. Y por último, casi último, 7, profe, conocerse a sí mismo para saber que los defectos, o no son defectos, que las distintas capacidades que tengo yo, que en algún punto no sirven para el equipo, para el grupo, las cosas que tengo que mejorar no afecten al grupo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona impaciente, a mí me gusta que la cosa esté rápida, que se entienda rápido. Eso va en contra del grupo, porque el grupo necesita su tiempo para pensar, para evaluar, para que cada uno exprese su idea. Entonces yo tengo que saber que mi impaciencia juega en contra del equipo y poder ponerme esa piecita con tranquilidad, que le falta ahí a rompecabezas, y bajar los decibeles. Exactamente, y bueno, concentrarse en el futuro y la orientación estratégica, tener la visión. Me estoy riendo un poco con los comentarios de Luciana Russo, primero con algo que me interesó, una frase que puede quedar ahí, puede servir como no puede servir, no hay que romantizar el piso, no sé lo que quiso decir, y bueno, dijo que más que astuta era más bien calentona, o sea que tiene bueno, su esa carácter. es una de las cosas que tenemos que saber que nos pasa. Yo sé que soy fácil de mecha corta, tengo que poder trabajar con tranquilidad en el equipo. Acuérdense no por todo. De los 90 segundos que le pidió la profe por las emociones. Bueno, vamos a ver, tenía un videito, pero lo esperamos a Javier, es la historia de un señor indiferente de inteligencia emocional, pero lo vamos a pasar porque es importante que arranquemos con el mapa de empatía, profe. Ay, profe, lo pasamos después. Sí, en algún momento, no será problema. ¿Qué es el mapa de empatía, profe? ¿Usted me lo puede definir? Porque yo también vengo a aprender, Por supuesto, profe. El mapa de empatía es una herramienta súper sencilla que les va a servir para toda la vida, para cosas muy prácticas. Es una herramienta que nos permite ponernos en el lugar del o la beneficiaria de mi proyecto, de mi trabajo, de mi idea, de lo que esté haciendo para una persona. Es una plantilla que tiene 6 apartados, que cada apartado tiene una pregunta para conocer a nuestro público objetivo. ¿Y para qué yo debería conocer a mi público objetivo, profe? Porque yo voy a diseñar un proyecto, en este caso una mejora, o lo que voy a hacer siendo docente de la facultad, o docente de una escuela, o docente de un grupo, o trabajando con un proyecto que esté armando profesional, para gente, y yo debo saber que ese proyecto realmente está pensado para esa persona y no lo que mi cabeza desde mi escritorio con aire acondicionado, con calor, con estufa, me hace pensar que el otro necesita. Capaz que el otro necesita otra cosa y yo no me estoy dando cuenta porque estoy en mi universo. Entonces, ¿cómo me pongo en sus zapatos? Esta es una plantilla para ponerme en los zapatos de la otra persona. ¿Vamos a verla, profe, cómo es la plantilla? Bueno, plantilla muy simple, que uno se para en el centro justamente va a poner, se va a poner para hacerse esas preguntas, que ve, que piensa y siente, quién es el beneficiario, lo que estamos resolviendo el problema, qué oye, qué dice y hace, y abajo qué tiene, profe. Bueno, abajo tenemos
Me quedé con el chat, profe, perdón. Tenemos dos cosas. Por un lado, ¿cuáles son los esfuerzos que esa persona está haciendo? ¿Cuáles son sus miedos, sus frustraciones, sus obstáculos? ¿Qué está luchando con este problema que tenemos? Siempre es con el problema, no es con la mejora, no es con la aplicación, no es con el proyecto, es con el problema que tiene la persona. Esto, por favor, tengámoslo muy claro. Es con el problema que tiene la persona. Vamos a ver cuáles son sus esfuerzos con respecto a ese problema, sus miedos, sus obstáculos, y por el otro lado, cuáles son los resultados y beneficios que espera conseguir cuando supere ese problema. ¿Qué es lo que quisiera tener? ¿Cuáles son sus objetivos de logro, sus fines, sus metas? O sea, profe, entonces que nosotros nos ponemos acá y empezamos a armar el mapa de empatía. ¿Qué le vamos a pedir a los chicos y a las chicas por grupo que hagan? Un Este mapa de mismo empatía, esquema. un mapa de empatía de su trabajo. Claro, pero es el mapa de empatía del proyecto, no es el mapa de empatía de la mejora, no viene con mejora, la mejora va a venir después del mapa de empatía. Ustedes piensen cuál es el problema que tiene esta persona. Para eso tenemos esta plantilla que la vamos a desarrollar un poquito más. Cuando decimos qué es lo que ve esta persona, decimos qué ve de su entorno, de sus amigos y amigas, qué ve de la oferta del mercado que le puede mostrar, qué le muestra el mercado, qué oye de lo que dicen sus amigos y amigas, de lo que dice el jefe, la jefa, de lo que dicen las personas que para él son influyentes con respecto a su problema, qué oye, qué dice y hace, cuál es su actitud en público, qué dice concretamente en público, cuál es su comportamiento hacia los demás, qué piensa y siente. Acá va lo que realmente piensa, lo que realmente le importa, qué le interesa, cuáles son sus principales preocupaciones, cuáles son sus inquietudes, sus aspiraciones. Y vamos a ver abajo, finalmente, sus esfuerzos y miedos, cuáles son sus miedos, sus frustraciones y sus resultados, como decíamos, sus deseos, sus necesidades, cuáles son los indicadores de su éxito. Y vamos a verlo con un ejemplo más concreto, profe, un ejemplo de todos los que, muy bien ese dibujo que está haciendo, profe. Estoy tratando de ser didáctico y seguirla, profe. Haga el último resultados beneficios y ya nos vamos a la otra slide, que vamos a ver un poquito, un ejemplo de todos los que tenemos. Bien. Hemos elegido el ejemplo Hola Code, que es un ejemplo de trabajo con los migrantes mexicanos. Vamos a la otra slide, profe. Perfecto. Bien. Y a la otra también. Hola Code es simplemente, lo explicamos rápidamente, es una aplicación. ¿De qué se trataba? Una startup, una empresa que ofrece cursos de desarrollo de software. ¿Para quiénes? Para la comunidad migrante que está alojada en México. El programa educativo que ellos tienen dura 5 meses. Ahí les enseñan a hacer programación de HTML, CSS o JavaScript, que son los programas de programación, ¿no? Bien, exactamente, les dan vendría a ser una formación profesional, yo digo aplicación, es un programa, y es el proyecto número 16 que tenemos nosotros. Bueno, ¿qué ve? O sea, nos vamos a empezar a parar en uno de las 4 orientaciones que tiene el mapa de empatía, y empezamos con qué ve en el mapa de empatía en Hola Code, qué es lo que estaríamos viendo, qué se ve. ¿Qué ve esta persona que es migrante, que está en México, que quiere hacer un curso de capacitación? ¿Qué ve de su entorno, de sus amigos, de la oferta del mercado? Bueno, él o ella ve que la gente no se preocupa por los migrantes, eso lo ve. Ve que las políticas públicas no los contemplan. Ve que siempre les tocan los trabajos más duros de la sociedad, los peores pagos, los más difíciles, los demás trabajos, limpieza de casas, albañiles, construcción, changas.
ve que cobran menos que la gente capacitada y están en negro. Entonces Eso esto es lo que sería, ven. bien, ¿qué ve? ¿Qué ve? Y ya tenemos, porque esto después nos sirve a nosotros como una entrada para nuestro proyecto. Todas estas cosas que estamos viendo. A Camilo, que es de Colombia, le contamos que una changa es un trabajo informal, un trabajito de un día, 2 días corto. Es un trabajo exactamente. Eso es una chapa. Por ejemplo, un electricista que va y arregla un enchufe, una lámpara, un cable, eso es una chapa. Bien, Mónica, después vemos qué tenés con el tema de los grupos. A ver dónde estás y dónde te ubicamos porque están todos formados ya. Bueno, vamos en qué oye. Vamos a ver a la parte de lo que esa persona oye, el beneficiario. Bueno, lo ideal sería poder hacer encuestas con la gente y poder entrevistarlo, pero yo me voy a poner en sus zapatos y me voy a imaginar que estoy en el lugar de ese migrante o migrante o mujer o varón mexicanos, que están en México, perdón, que se fueron a México a vivir. Y ellos oyen para nosotros que las políticas públicas se recrudecerán hacia los migrantes y las migrantes. Y oyen que hay que tener un título para conseguir algún trabajo o una capacitación, un trabajo bueno, ¿no? Bueno, esto no solamente para México, sino para otros países, que también muchas veces la gente pide que se recrudezcan las políticas con los migrantes. Y la verdad que está bueno, porque también la universidad forma, poder expresar que en nuestro país, yo también escucho muchas veces en forma despectiva sobre determinadas colectividades, que para qué vienen, que sacan el trabajo a la gente de nuestro país, esto, lo otro, que por qué van a la universidad, por qué tenemos en la universidad gratuita, única en toda Latinoamérica, gente de otros países, por qué tienen que venir, y les voy a decir muy simple, porque está en nuestra Constitución y porque nuestro país se formó con nuestros abuelos, con todos nuestros antepasados que fueron migrantes. Entonces, por eso es muy importante esto que se pueda entender. ¿Sí? Profe, silencien los micrófonos, yo me reactivo. Ahí estamos, bueno, bien. Entonces, seguimos con qué piensa y siente. ¿Qué piensa y siente? ¿Cuáles son los problemas que realmente le importan? Esta persona siente que tiene que esforzarse muchísimo para salir adelante. Se preocupa mucho por su futuro y por el futuro de su familia. Piensa que quiere salir adelante. Piensa que necesita ser incluido o incluida en la sociedad, que necesita tener herramientas para competir en el mercado laboral. Bien, bueno, seguimos construyendo. ¿Qué dice y qué hace? Es otra de las preguntas que ustedes se van a hacer, que el mapa de empatía se hace. Bueno, no puse qué dice, me olvidé. Dice, para mí, profe, no sé qué piensa usted, dice que va a salir adelante, dice que va a conseguir trabajo, dice que la cosa está muy difícil, pero que lo va a lograr, si no, no estaría ahí. ¿Y qué hace? Busca empleo y busca contactarse con pares. Me parece que este tema de estar con iguales es muy importante en la comunidad migrante. No, y busca una inserción en la sociedad, como cada uno. Y bueno, y hablando del tema migrante, realmente es un tema muy importante. Es muy importante porque justamente lo que tenemos que diferenciar es lo que es una política inmigratoria de una política que tiene que ver con la discriminación, ¿sí? Claro. Entonces, es muy importante porque este país está hecho de inmigrantes y no tiene nada que ver la raza, el color, la religión. Acá hay lugar para todos. Lo que pasa es que justamente en el mundo hay determinadas corrientes políticas que empiezan a endurecer con los inmigrantes. Hay muchísimos refugiados, hay enormes programas como el ACNUR,
justamente el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que trata este tema. Ahí está Camilo, y Camilo lo vive en su país. Debe haber por lo menos 1 o 2 millones de venezolanos con dificultades ahí, con grandes movimientos. Cuando hablamos de México, grande cantidad de guatemaltecos que han tenido que irse por la violencia, por la persecución, así que son temas realmente muy complicados. Bien. Temas difíciles. Bueno, bien, vamos a las dos de abajo. ¿Cuáles son sus miedos y cuáles son sus deseos? Arrancamos con los miedos, frustraciones y obstáculos. ¿Qué tiene miedo nuestro migrante? Tiene miedo de su futuro y de su familia. ¿Cuáles son sus obstáculos? No se acuerda de la secundaria, no comprendió bien los contenidos de la secundaria. Entonces, ¿qué le pasa? Se siente inferior, se desespera, pero se esfuerza. Permanentemente se esfuerza. Eso es una de las grandes conductas de nuestros migrantes, el esfuerzo permanente. ¿Y qué deseos tiene? Bueno, ¿profe? Desea crecer y progresar laboralmente, y fundamentalmente desea vivir dignamente de su trabajo y ser incluido en la sociedad. Es lo que cualquier migrante, si yo me voy a otro país, claramente voy a buscar eso. Profe, también muchos migrantes desean ayudar a su familia que está en su país, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, el caso de los migrantes en Estados Unidos, salvadoreños y ecuatorianos, es como una industria exportadora que tiene ese país por las divisas que ingresan mensualmente. Bien, acá entonces sería el resumen, profesora, del mapa de empatía, que es lo que van a hacer ellos con su proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué ve? Que la gente no se preocupa por los migrantes. ¿Qué dice y hace? Busca empleo, busca contactarse con pares. ¿Qué oye? ¿Qué está oyendo? Bien, que las políticas públicas se recrudecerán. Los diarios normalmente, las manifestaciones en contra de este tipo de cosas, realmente estar en el cuerpo de esa gente es realmente muy duro. ¿Qué piensa y siente? Bueno, que hay que esforzarse muchísimo para poder trabajar y lograr el sustento. Deseos, aspiraciones, esfuerzos, obstáculos y miedos, profe. Los miedos, dijimos, tiene miedo del futuro, de su familia, de sí mismo. No, obstáculos, no comprende lo que estudió en la secundaria, no se lo acuerda, no se acuerda muchos conceptos y está preocupado por la capacitación que necesita tener para poder crecer, pero se esfuerza. Bien. Bueno, y sus deseos y aspiraciones, crecer laboralmente, ayudar a su familia, tener un lugar en la sociedad, poder capacitarse, poder crecer. Perfecto. Bueno, y con esto terminamos nuestra primera parte, que sería lo del mapa de empatía, trabajar un poco con las emociones, y vamos a aprovechar a darle la bienvenida a nuestro invitado especial, invitado que siempre nos acompañó desde el minuto cero de esta cátedra en forma presencial, pobre Javier, con 120 alumnos, trabajando con el diseño. 6 horas, profe, 6 horas, Javier. Y trabajando, así que nosotros le vamos a dar la bienvenida a Javier Castillo. Javier, ya tenés y sos coanfitrión por si tenés que compartir la pantalla. Le vamos a dar la bienvenida y nosotros aplicamos el concepto de justamente el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, por eso la presencia de Javier, porque aparte es un profesor del instituto, de la carrera de diseño industrial, y eso es justamente lo que nosotros siempre estamos procurando. De ahora en más, hasta que terminemos la cursada, siempre vamos a tener una invitada, porque Javier va a ser el único invitado varón, todas las demás son mujeres que van a venir a darnos algo, como por ejemplo Sol Durán, Marcelina Romero, y me ha confirmado que también va a venir, voy a ver si la puedo, no sé cómo estará con sus programas de televisión,
Contartesi, no me puedo acordar Verónica Contartesi, la periodista de América TV, la periodista política, así que, Mariana, perdón, Contartesi, que es justamente de la zona y de Hurlingham, por eso quiero que esté, así que vamos a ver si puede estar, y siempre con algún invitado, Marcelina Romero desde Washington, que nos van a enseñar cómo expresarnos, cómo dar un discurso corto, justamente preparándolos para el trabajo final. Javier, bienvenido. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un gusto estar todos los años, pasar un rato, ver lo que están haciendo. El proyecto es interesante, la materia es interesante. La cantidad de gente que pasa hace que los resultados sean buenos, porque hay mucho diálogo entre las distintas carreras y disciplinas. Y eso creo que es algo muy rico y que tienen que valorar. Yo acá hoy venía a hablar, como todos los años, de Design Thinking. Ahora desde lo virtual, una clase un poco más distante porque va a ser más teórica, pero la idea es que se queden con dos plantillas que funcionen como herramientas para que las puedan utilizar como guías para estructurar el proyecto con el que están trabajando. Ese es más o menos el plan de hoy. Bien, vamos entonces. Acá hay mucha participación, hay muchas ganas. Están todos arrancaron arriba con David Guetta, así arrancaron la clase y acá quedan, te los dejamos en un punto alto, Javier. Está bien, perfecto. Bueno, los parroquiales, arrancamos, voy a poner la presentación. Me interrumpen, tienen dos opciones, o hablamos al final o me van interrumpiendo. Hablamos al final. Al final, sí, listo, sí. como ustedes prefieran. Porque se puede, sí, no vas a terminar más, sino. Bueno, entonces arranco. Esto le voy a meter patas si no nos pasamos tanto de la hora. Comparto pantalla y comenzamos. Vamos a esto por acá. ¿Está compartiendo? Sí. Sí. Vamos a arrancar con esto. Bueno, a ver, brevemente, mi nombre es Javier Castillo Cabezas y soy docente. Ahí veo algunos estudiantes de diseño que han pasado por los cursos que damos en la carrera de diseño industrial y trabajo en usando el Design Thinking como herramienta hace algunos años ya. Y bueno, la idea de hoy, de la charla particularmente, es dar una introducción al Design Thinking para que se entienda de lo que estamos hablando cuando hablamos de esta metodología. A ver, primero vamos a contextualizar. Nosotros, y estando en pandemia, surgió y se dieron una serie de cambios que ya existían antes, ya se daban con menor intensidad, pero que no eran tan visibles. La pandemia lo que hizo fue hacer evidente ciertas condiciones que tenía el entorno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? El entorno actual nosotros no, en general la teoría y de la gente que trabaja en los proyectos de desarrollo e innovación, dicen que era ambiguo, porque digamos, hay una ausencia de la claridad de lo que está pasando o lo que sucede con cada cosa. Es fácil referirlo a la pandemia y vamos a usar eso para que se entienda el ejemplo, pero si uno analiza distintos sectores productivos, distintas sociedades o cambios culturales que se fueron dando, este esquema también es aplicable. Entonces, nosotros tenemos por un lado lo que es la ambigüedad, que es esto. Hoy en día no sabemos qué pasa con cada uno de los eventos, no sabemos cómo están avanzando las vacunas, no sabemos cómo están los efectos, los cambios de la cepa. Hay una ambigüedad que no nos permite tener una certeza de cuál es el escenario futuro inmediato. Entonces, a eso se le suma un contexto de incertidumbre, que es esta falta de claridad que uno tiene con respecto al futuro. No, las planificaciones, si bien se siguen haciendo y es recomendable hacerlas, a determinado plazo, digamos, entra en una serie de que no es previsible, con lo cual eso también hace que cuando uno planifica o toma decisiones o realiza acciones, lo tenga que hacer ese proceso con ciertas precauciones. La otra característica que tiene el entorno actual es que es un entorno complejo.
Es decir, hay múltiples decisiones y múltiples factores que condicionan las decisiones y tornan crítica a esos pensamientos o a esas decisiones o planteos que uno puede realizar. Entonces, la complejidad hoy en día es, bueno, ¿cuáles son los factores que están afectando, no sé, el desarrollo económico? ¿Cuáles son los factores que afectan el sistema educativo? ¿Cuáles son los factores que intervienen en el proceso de formación de un hijo en edad escolar? Entonces, todo eso es muy complejo hoy. ¿Por qué? No es que antes no era complejo, pero ahora se hizo más evidente con el tema de la pandemia. Y después hay una volatilidad también en el contexto que tiene que ver con que no hay una estabilidad garantizada porque todo esto que fuimos planteando antes, o sea, la incertidumbre, la ambigüedad y la complejidad, hacen que las condiciones no sean estables a futuro. ¿Está bien? Este entorno o esta descripción del contexto se denomina entorno VUCA por las siglas. En inglés se traduce como VUCA, ¿no? Uno busca entornos VUCA y plantean esto. Este es el escenario actual o el contexto en el que se desarrollan las innovaciones. Entonces, ustedes, y viendo un poco la guía de proyectos que me pasaron los profesores, tienen que pensar un proyecto o vamos a hacer al revés, vamos a relacionar esto con los proyectos que estaban ahí planteados en la guía. Todos esos proyectos surgieron en entornos de estas características, donde no había una certeza de cómo, había una problemática, pero no había una certeza de cómo tenía que ser. ¿Entiende? Entonces, reconocer esto es el primer paso como para empezar a abordar este problema. Entonces, en este marco, ¿no? Nosotros tenemos una madeja de problemas, una cantidad de situaciones que generan incertidumbre, que no permiten establecer un camino único, sino que al contrario, lo que uno necesita es poder sumergirse en esa problemática, analizarla, investigarla y tratar de entenderla, para poder a partir de ahí tomar decisiones y establecer caminos o puntas que permitan transformar esa problemática en un concepto o en un proyecto que permita dar respuesta y que permita dar como resultado una innovación, o un producto innovador o un servicio innovador. Entonces, si nosotros hacemos la analogía con el caso que estaban viendo, la propuesta que hizo la Hat Call era, ¿no? Lo que estaban viendo. Sí, hola Col. ¿Sí? Hola Col. Resulta en una propuesta innovadora que transita de alguna manera, si ustedes quieren, este proceso, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste hacer este proceso? Consiste en, por un lado, transformar esa incertidumbre a partir de herramientas de investigación, a partir de herramientas que nos permitan conocer ese contexto, transformarlo, decodificarlo y transformarlo en un concepto. Ese concepto va a ser la primera base, la primera parte que nos va a permitir realizar un prototipo que nos permita generar una innovación, ¿no? Que se pueda insertar en una dinámica social o comercial. ¿Está bien? Entonces, este proceso viene como consecuencia, o es una consecuencia del traspaso de las metodologías proyectuales, entre ellas el diseño industrial, pero en general las carreras proyectuales de diseño tienen este pensamiento de, a partir de investigar, plantear un concepto, desarrollar un prototipo y a partir de eso validarlo y ver cómo funciona. Bueno, todo este proceso es lo que da marco al desarrollo del Design Thinking como disciplina. Y el Design Thinking como disciplina no es, tiene como finalidad esto, generar innovaciones que permitan integrarse al medio socioproductivo y básicamente se me fue la onda, perdón, me confundí. Tiene como objetivo desarrollar disciplina, desarrollar productos o servicios que se puedan incorporar al medio socioproductivo. Esto quería decir y no pude empalmarlo, así que hacemos un punto de parte y tomamos. Algo que tienen que tener claro, que las metodologías del design thinking, es una metodología, es un marco metodológico, no una metodología. ¿Qué implica que no es una metodología? Una metodología implica una serie de pasos
unos atrás de otros de manera secuencial para obtener un resultado. El desarrollo de testeo de una empresa se hace con una metodología Lean, por ejemplo, o Lean Startup, que tiene una serie de pasos que se van dando. El Design Thinking, por su parte, es un marco metodológico, es decir, es un conjunto de herramientas y procesos que permiten obtener este resultado de innovación, que está orientado, básicamente, a generar innovaciones que se basan en el diseño, pero como foco principal está centrado en las personas, es decir, darle valor agregado a las actividades y a las prácticas que desarrolla el ser humano. ¿Está bien? En este caso, al público que van apuntando. Pero eso es importante marcar esta diferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo vamos a ver después, uno en el desarrollo del Design Thinking va tomando herramientas. Y estas herramientas en sí a veces no calzan con la realidad. De todos los casos que ustedes vieron en la guía de proyectos, cada proyecto tiene soluciones particulares. Tengo la suerte de conocer uno muy de cerca, el de las abejas, y sé cómo se creó. Entonces, cuando uno ve todos estos proyectos, todos de alguna manera generan una innovación. Ahora, por otro lado, no todos fueron creados de la misma manera, pero sí todos pueden ser enmarcados en la metodología del Design Thinking. ¿Por qué? Porque el marco metodológico del Design Thinking son un conjunto de herramientas que permite dar soluciones. ¿Está bien? Entonces, eso me parece importante remarcarlo. En este contexto, el objetivo que tiene el Design Thinking, entonces, es responder a las necesidades de las personas con soluciones que son tecnológicamente posibles y que pueden ser convertidas, a su vez, en negocios viables a través de las estrategias, ¿no? Con la finalidad de darle valor a las personas. En todo este marco, lo que es importante destacar es estos tres conceptos que están ahí como resaltados. La necesidad de las personas. Por eso tiene relevancia lo que acaban de ver, que es el mapa de empatía. ¿No? El mapa de empatía significa identificarse de alguna manera con el usuario, con el destinatario. Tiene que ser posible, ¿no? Tiene que ser factible de hacer. Y por otro lado, tiene que ser viable en términos de negocio. Esto nos lleva a relacionarlo con el concepto de innovación, que es lo que uno percibe en general como resultado aspiracional de la implementación de actividades de Design Thinking. Y entonces tenemos, por un lado, que está orientado a las personas que tienen deseos, que tienen necesidades, que pueden usar los resultados los productos o servicios emergentes de esta práctica. Tiene una relación con el aspecto tecnológico, porque es porque implica que es factible, que es posible de ser construido. Y tiene relación con el negocio, porque es viable en términos económicos. Entonces, esta relación, ¿no? La intersección entre la esfera personal, la esfera tecnológica y la esfera económica o de negocios, ese cruce es lo que nosotros vamos a considerar la innovación. Una de las definiciones de innovación es un producto tecnológicamente posible, económicamente viable y que le interesa a las personas. Entonces, el Design Thinking trabaja para lograr ese objetivo. Entonces, ¿y por qué esta situación tiene que ser equilibrada? Porque si uno atiende las necesidades de las personas, tiene una tecnología que es posible dar respuesta a esas necesidades, pero es económicamente inviable, tiene un invento, no tiene un producto, tiene algo que tiene un alcance limitado. Si uno tiene a las personas y tiene una oferta comercial, pero no tiene la tecnología, ese producto no se puede producir, básicamente. Y si uno tiene un negocio, o sea, tiene una propuesta económica y con la tecnología que permite realizar ese desarrollo, lo que tiene acá es una oferta, pero no en función de una demanda concreta. Entonces, yo tengo algo que le puede interesar a la gente, pero quizás la gente no es lo que necesita. Entonces, el equilibrio entre los deseos de la persona, los negocios o la viabilidad económica y los aspectos tecnológicos es el equilibrio que busca el Design Thinking, o sea, es lo que nosotros entendemos como innovación y es lo que el Design Thinking trabaja para conseguir. ¿Está bien? Entonces, en este contexto, nosotros podemos decir que el Design Thinking se enmarca en estos 4 pilares.
En la interpretación, que es comprender las necesidades de la persona, y parte de lo que estaban viendo recién con el mapa de empatía apunta a eso, a empatizar, a conocer las necesidades, a ponerse en el lugar de otro, saber lo que siente del otro o la otra, se basa en el impacto, que es básicamente el foco de valor resultante para el negocio. Cuando decimos negocio, esto es, a ver, el Design Thinking originalmente es una herramienta que lo toman los sistemas productivos para ofrecer servicios comerciales. Ahora, nosotros podemos usar esa metodología para ámbitos que no sean comerciales. La teoría, cuando uno dice foco en el valor resultante para el negocio puede ser una rentabilidad social. ¿Se entiende? No necesariamente tiene que ser lucrativa, pero, digamos, en términos teóricos se toma así, y nosotros lo que tenemos que entender es que, por otro lado, y esto solíamos hablarlo en la presencialidad, siempre tiene atrás un trasfondo económico, independiente de quién ponga el dinero, si lo pone una empresa, si lo pone un inversor privado que quiere recuperar su rentabilidad, si lo pone un banco para desarrollar un nuevo sistema, o lo pone un ONG para cambiar las condiciones de potabilidad del agua. ¿Está bien? Siempre hay un trasfondo económico, con lo cual el impacto tiene que tener un valor, y ese valor después lo dimensionamos en plata, en calidad de vida, en mejora de la sociedad, en mejora de las condiciones de vida, etc. El otro de los pilares que tiene es la innovación, que es generación de soluciones que ofrezcan valor a los clientes y a la organización. Esto quiere decir que, a ver, ofrecer valor, otra vez lo mismo, es ofrecer algo que le interese al público al que nosotros le estamos apuntando. Por eso retomamos, me vino bien entrar justo cuando terminamos el mapa de empatía, porque me sirve de anclaje perfecto a esto. Entonces, cuando uno dice cuáles son los dolores que tiene la persona, qué es lo que aspira, y la innovación atiende a una de esas aspiraciones que tiene, o a uno de esos anhelos, a uno de esos deseos, estás dando valor a la propuesta. Y no necesariamente es económico. Entonces, y el valor para la organización también es que la persona se identifique con una organización, o que la organización pueda atender necesidades de algún comitente, de una persona, de una sociedad, también es un valor para la empresa. ¿Está bien? Entonces, ese es el tercer pilar. Y el cuarto pilar son las situaciones, que es, y en esto es muy estricto el Design Thinking, que es identificar obstáculos y oportunidades que permitan mejorar la experiencia. Hoy nosotros podemos decir que hay una cantidad de productos, procesos y servicios que atienden prácticamente todas las necesidades. Ahora, ¿hay necesidades que están vacantes? Sí. ¿Hay necesidades y demandas que se pueden mejorar? También. Entonces, el Design Thinking trabaja para eso, para detectar específicamente cuáles son los obstáculos que permiten que eso no sea óptimo en este contexto, no en el contexto de pandemia, sino en el momento en que se implementa, y cuáles son las oportunidades de mejora para el futuro. ¿Está bien? Y esa mejora para futuro es lo que está relacionado también con el concepto de innovación, o sea, mejorar lo que ya está para lo que viene. Entonces, ¿cómo se combinan estas dinámicas de manera sistemática? El Design Thinking parte del proceso de convergencia-divergencia. El proceso de divergencia consiste divergencia-convergencia. El proceso de divergencia consiste en abrir todo lo que se pueda un problema, entender una situación desde punta a punta. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros necesitamos esto? A ver, primero, para entender cuál es la relación. Cuando uno implementa un diseño, un proceso de Design Thinking, no parte de un problema específico. No parte de, bueno, mira, el problema que tenemos, o sea, un problema específico en el sentido concreto que es accionable y operable en sí mismo. Es decir, bueno, las llamadas por teléfono se cortan a los 3 minutos. Porque eso podría ser un ajuste técnico. Ahora, nosotros partimos de un problema que es un poco más indefinido, como, bueno, ¿cómo mejoramos las condiciones de espera de la gente? Entonces, sigue siendo algo a solucionar. Ahora, no es tan específico, vos no sabés lo que tenés que hacer desde el momento cero. Y entonces, ahí en el proceso de divergencia, uno o la organización trabaja para extender todo, abrir y analizar todo el proceso. Y en el proceso de convergencia, lo que hay es un proceso de priorización, jerarquización,
que nos permite identificar cuáles son las acciones sobre las cuales yo puedo trabajar. ¿Hasta ahí más o menos se va entendiendo? Díganme si sí, si no. Entonces, gracias, es que mueve la cabeza. Entonces, nosotros arrancamos con el proceso, entonces ustedes hicieron un mapa de empatía recién, ¿no? Y otra vez volvemos al ejemplo. El mapa de empatía nos dice cuáles son las necesidades que tiene determinado usuario, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ustedes empiezan a descubrir, ¿no? Y abren el juego y empiezan a ver todos los factores que están involucrados en este proceso. ¿Por qué? Porque hoy nosotros no sabemos cuál es el problema concreto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Investigar, abrir, descubrir cuáles son los factores que intervienen en esa situación para determinar cuál es la situación problemática o las distintas variables del problema que está involucrado. Las distintas variables del problema que están involucradas. Ahí está, estaba mal la sintaxis. Luego, una vez que uno abre todo eso, lo que hace es empezar a definir, ¿no? Y cuando se llega a este punto, ¿no? Yo tengo la definición del problema. Es decir, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Pasan N situaciones, a partir de esas N situaciones lo que yo hago es decir, bueno, las situaciones que generan X problema o que son necesarias para cambiar, son necesarias de cambiar para mejorar la situación que sea, bueno, son esta y esta, listo. A partir de ahí yo empiezo a definir, ¿no? Entonces, todo este proceso de definición es parte de la primera etapa del diamante. Este es un proceso de doble diamante que consiste en abrir primero y en cerrar después. Entonces, yo empiezo a definir acá las acciones que voy a tomar. Una vez que yo defino las acciones, eso en un proceso de diseño o en un proceso de desarrollo equivale a que ya tengo el desafío que quiero afrontar, ¿no? Yo, bueno, por ejemplo, tomando el ejemplo que estaban viendo recién, valga la redundancia, bueno, la gente tiene trabajos precarizados. ¿Cómo puedo mejorar las condiciones laborales de los inmigrantes? Analizamos distintos factores que, bueno, los puedo analizar capacitándolos. Bueno, todo esto, empiezo a definir, bueno, tales variables son, bueno, vamos a suponer que llegamos acá y decimos, lo puedo definir a partir de darle una capacitación. Perfecto. Y ahora vuelvo a abrir en el proceso. Ahí define el problema. ¿Cómo doy esa capacitación? Estoy haciendo una hipótesis, ¿no? Lo que no sabemos si fue así, pero funciona. Entonces, defino cuál es el problema. Bueno, tengo que dar una capacitación, cuáles son las herramientas y el proceso para lograr esa capacitación. Entonces, ahí viene un proceso de idear o de ideación. Palabra que no me gusta cómo suena, pero se usa mucho en estos procesos. Entonces, el proceso de ideación lo que me permite a mí es generar alternativas posibles. Acá, en este momento, es donde yo, cuando digo yo, es la organización, abre y tira todas las ideas sobre la mesa, desde las más reales hasta las más absurdas, desde las más concretas hasta las aspiracionales, cuando uno, ay, no me salió la palabra, se me fue, que es cuando uno quiere que sea la ideal, la solución ideal, bueno, listo. Entonces, se tiran todas esas ideas y se evalúan, se analizan, se comparan, y a partir de ahí se toma una idea y se empieza a trabajar. ¿Está bien? Cuando esa idea se empieza a cerrar, yo empiezo a hacer un prototipo, empiezo a bajarla a la realidad, la empiezo a construir, llego a un resultado que es entregable. Entonces llego a esa primera propuesta o a esa propuesta que quiero hacer. Y esa propuesta es la que pongo en marcha y que se va a evaluar. ¿Está bien? Entonces, ahora, el proceso de Design Thinking es un proceso iterativo, es un proceso que va y viene. Habíamos dicho al principio que es un marco metodológico, no es una metodología. Entonces, hasta ahora, como lo estamos viendo, parece un proceso bastante lineal. Pero, ¿qué pasa? Si hay algo que no está bien, si hay algo que no verifica y hay que volver a cerrar, uno puede volver a cerrar y llevar adelante un proceso de iteración a lo largo de todo el trayecto. Entonces, se pueden redefinir estos, se puede trabajar en redescubrir algunos puntos, se pueden redefinir otros. Si ustedes, digamos, este esquema lo que representa, donde tiene una etapa más grande cuando uno descubre y define el problema,
es más grande que cuando uno idea y entrega. Esto quiere decir que el problema o este camino que se va formando va a converger en algún punto. ¿Qué pasa si acá nosotros, cuando hacemos la evaluación, nos damos cuenta que tenemos que seguir solucionando cosas? Entonces se va a realizar de vuelta este proceso de idear otra alternativa, idear una solución, y vamos focalizando, cada vez más se van cerrando las problemáticas que se abren, porque ya es más chico lo que tenemos que solucionar. Supongamos que, y tomando el ejemplo a trazo grueso del que estaban viendo, descubrimos que que el problema es que no están formados para tener buenos trabajos. Definimos que uno de los problemas es la educación. Vemos alternativas de educación, hacemos el proyecto, lo evaluamos. Cómo funciona la plataforma de formar desarrolladores y demás. Entonces, a partir de que yo formo estos desarrolladores, hay cosas que no se terminan de cerrar. Bueno, entonces voy a idear qué variable tiene que tener el programa o cómo puedo cambiar la metodología. Y otra vez, abro, pruebo X metodología, defino una metodología, la vuelvo a cerrar. ¿Se entiende? Abro o digo, bueno, ¿cuáles lenguajes tienen que saber? Bueno, o sea, obviamente, en el momento que uno descubre, lo que hace es tomar relación con el contexto. Este momento de descubrimiento es fundamental. ¿Por qué? Porque uno habla con la gente, con el involucrado. El mapa de empatía apunta a eso, a tener de primera mano las necesidades que tienen y cuál es la realidad de las personas a las que nosotros les vamos a brindar o buscamos darle una solución. Entonces, todo esto lo que marca es los insumos que yo voy a usar. Ahora, llegamos al final y nos damos cuenta de que hay un insumo algo que no verifica o que no preguntamos, volvemos acá, preguntamos esa parte y la volvemos a llevar a otro. Entonces, este proceso se produce de manera iterativa, de punta a punta de todo el desarrollo. Entonces, las tres instancias son, la primera que es empatizar, donde nosotros arrancamos, la otra instancia es cuando se define el problema y la tercera instancia es cuando nosotros terminamos con un producto o un metaproducto o un prototipo y que es el que testeamos y que vamos a ajustar para volver a mejorarlo y adaptarlo por si no funcionó y así ad infinitum es posible. Hasta que llega un momento que dice, bueno, esto funciona y si no hay que reemplazarlo por otro. Entonces, básicamente el Design Thinking está formado, por un lado, por métodos, ¿no? Los métodos son el modo en que creamos y trabajamos en el marco del proyecto. Entonces, los métodos no son desarrollados por el Design Thinking. Los métodos a veces son tomados de otras disciplinas. Las entrevistas, la síntesis, prototipado, esos son métodos. Entrevistas vienen mucho de las ciencias sociales, básicamente distintos tipos de entrevistas, focalizadas, grupales, cualitativas, cuantitativas, síntesis, la manera en que se sintetiza esa información, la manera en que se hace un prototipo. No es lo mismo un prototipo para una política pública que un prototipo de un producto manufacturado. Entonces, y eso se junta con herramientas. Estas herramientas son lo que uno utiliza para hacer operativo eso que quiere hacer. Entonces herramientas son matrices, plantillas, mapas. Eso que vieron hoy con el mapa de empatía es una herramienta. Esa herramienta puede cambiar. Y cada uno la va usando, la va modificando. A veces la herramienta te calza, otras veces la tenés que modificar. Entonces, los métodos y las herramientas se van implementando en actividades y talleres. Hay algo que a mí me parece que es importante. Uno, si busca metodologías de diseño y procesos, hay mucha bibliografía y hay muchas herramientas. No hay que casarse con una herramienta. Las herramientas son eso. ¿Me sirve la herramienta? La uso. ¿No me sirve? No la uso. Si no me sirve, pero la puedo modificar, la modifico. No hay una herramienta de decir, mira, esto está bien hecho, esto está mal hecho, ¿no? Uno puede ver distintos mapas de empatía, más recortados, más enfocados. ¿Vieron Canvas ya, Dama? ¿No? Bueno, entonces, ¿no lo vieron? Lo vamos a ver en un par de clases, ya te digo cuándo. No, está bien, es para tomarlo como ejemplo y que cuando lo vean se acuerden de esto. El Canvas es una plantilla para hacer modelos de negocios. Ahora, ese Canvas lo he visto para modelos de negocios, para proyectos de transferencia tecnológica, para proyectos de servicio y les van variando para proyectos de innovación.
Es la misma herramienta que le cambian algunas variables y la van adaptando para sus necesidades. Entonces, a mí me parece que es fundamental esto, porque ustedes pueden encontrar mañana una plantilla que les sirva o casi, y bueno, la tienen que modificar. Por ahí la gracia a lo largo de todo este proceso es entender qué datos quiero hacer para después hacer yo mis propias plantillas, mis propias herramientas. Y tampoco, y siempre teniendo en cuenta que no hay que inventar la rueda, hay cosas que ya vienen de otras disciplinas y que se pueden tomar. El design thinking en sí, y esto lo vamos a ver, es una metodología participativa e interdisciplinaria. Entonces, nosotros habíamos hablado que el proceso comienza con la investigación, ¿no? Al principio, para descubrir, ¿cómo descubro yo? El primer triángulo. Y voy a descubrir a partir de la investigación. ¿Qué implica eso? Implica acercarme al usuario, charlar, entrevistar, conocerlo. Entonces, cuando hoy hacían el caso de, bueno, ¿qué siente eso? Depende de la escala, depende del tipo de producto, depende de las posibilidades que tengan. Bueno, se acercan a la gente. No es lo mismo desarrollar, por ejemplo, si vos tenés que hacer una sala de espera de un banco, por ejemplo. Bueno, ¿a quién vas a entrevistar? Y vas a entrevistar a las personas que hacen la espera. Bueno, ¿qué tipo de características tiene? ¿Qué edad tienen? ¿En qué horario va? El chiste que pasaba antes, ahora no, porque la pandemia cambió los horarios. Pero originalmente el chiste era, bueno, los jubilados arrancan, no era un chiste, era una realidad. Los jubilados van tempranos al banco y a veces, bueno, un banco había hecho bancos, valga la redundancia, asientos para jubilados, pero les daba el sol. Entonces tuvo que hacer toda una infraestructura para que los jubilados pudieran esperar en ese lugar sin tener, sin pasar necesidad, digamos, o sea, incomodidades climáticas. Ahora, tuvo una particularidad que después cambiaron los horarios del banco en su momento, qué sé yo, y cuando cambiaron los horarios de los jubilados, no me acuerdo cuál fue, pero el sol que estaba protegido por el techo que habían puesto, después, como iban en otro horario, les seguía afectando. Entonces, bueno, ahí vos tenés que ver, tenés que hablar con la gente para ver cómo se usa, entenderlo. Entonces, es importante investigar, conocer. La manera de empatizar es conocer al otro, y eso se logra en la investigación. Distintos recursos, distintas formas, pero la investigación es la que nos va a dar la información a nosotros para empezar a definir el problema. Luego hay que analizar esta información. ¿Qué implica analizar? Procesar, jerarquizar, lo que habíamos hablado recién. Jerarquizar, determinar, ordenar, clasificar. En base a eso, yo voy a poder tomar una decisión. Una vez que hacemos un relevamiento. Nosotros nos tocó participar, por ejemplo, en una aplicación pública. Entonces tuvimos que entrevistar, por ejemplo, madres, ancianos, viudos y demás. Bueno, a partir de eso después se analizaba qué características tenían, cuáles eran las situaciones, en qué horario usaban la aplicación, qué tipo de celulares tenían para hacer la aplicación, toda una serie de análisis para definir, bueno, cuál era el problema. El problema era muy vago, el problema era saber cómo nosotros podíamos optimizar el uso de la aplicación para facilitarle los trámites a los usuarios. Bueno, los trámites que tenían que hacer eran estos grupos etarios o estas características de grupos sociales. Bueno, se analizan los datos y luego se generan alternativas. Esta es la parte de ideación. Es crucial que trabajen, a ver, vuelvo a algo que dije pero que no me explayé. La metodología de Design Thinking o el marco metodológico se aplica en general en grupos, en equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios, donde es importante, no son solamente diseñadores, donde es importante que haya, además de diseñadores, que es básicamente de donde sale la disciplina, pero que haya gente que sepa de sociología, de antropología, de comunicación, del tema propiamente dicho que están trabajando. Me ha pasado de trabajar con muchos antropólogos, por ejemplo, me he cruzado con varios antropólogos que se suman a estos equipos y entienden las condiciones, las características de los grupos sociales y le dan otra vuelta. La solución que se logra con este proceso es integral, es holística, no es puntual. Entonces, por eso es importante que haya gente que pueda abordar la problemática desde distintas visiones disciplinares. Entonces, a partir de eso se generan alternativas y desarrollos y lo que dijimos, bueno, se abre el abanico, se abre el espectro desde las soluciones más utópicas hasta las más reales
pasando en el medio por soluciones que pueden ser absurdas. Sí, este proceso es lo más parecido al brainstorming que ustedes conocen, y si no, listo, si lo conocen ya está, entonces lo van a ver ahí, o sea, lo van a aplicar acá. Luego se construye un prototipo, se construye algo que nos permita a nosotros catalizar toda esa idea, materializarlo, darle forma, y a partir de nosotros podemos charlar, discutir, analizarlo, ponerlo en crisis, ¿no? Y una vez que se construye, lo que hacemos es testearlo, ¿no? Se testea, se valida. Hay veces que no hace falta hacer el producto final para testearlo. Hay veces que sí. Una cosa es una aplicación, por ejemplo, móvil, que salen las versiones beta que ustedes han conocido de las distintas aplicaciones. Y sí, sale ya como producto terminado, porque modificar una versión beta de una aplicación es mucho más fácil que modificar la versión beta de una moto. Entonces, obviamente, yo cuando hago un asiento, qué sé yo, hay una instancia de prototipado, de testeo, que no mando a hacer matricería para hacer esa producción. Entonces, varía mucho el tipo de elemento que se va a hacer para testear de acuerdo a lo que se esté desarrollando. Pero siempre es inevitable esto. Y esta es la parte sobre la cual se va a iterar muchas más veces que por el resto, porque la investigación nos dio la base, la analizamos, sacamos las ideas, construimos la primera propuesta, y esto seguramente tenga muchas iteraciones, porque lo pruebo, lo ajusto, lo vuelvo a modificar, lo vuelvo a ajustar, lo vuelvo a probar. Sí, 5 minutos. Javier, no, te hago una preguntita. Sí. Javier, nuestros alumnos tienen algunos proyectos son de un producto, por ejemplo, una aplicación para sordomudos, para personas con hipoacusia, pero otros proyectos son como el de Hola Code, un proyecto, un plan de trabajo. ¿Qué prototipo se hace cuando vos tenés que construir un proyecto social? A ver, primero tendrías que ver qué cosas podés testear de manera más chica que te permitan construir el proyecto más grande. A ver, como el de Hola Code, si vos de repente, no sé si lo vas a alcanzar a testear por la escala de la prueba y por el tipo de ejercicio, pero, claro. pero por ejemplo, si Hola Code, que tiene que enseñar a los pibes metodologías de enseñanza, bueno, vos planteás que la metodología de enseñanza va a ser de determinada manera, o los temas que se van a tocar de determinado orden, y después lo que haces es probar si funciona, y si no, tenés que invertir el orden. No sé, nos pasa a veces, por ejemplo, y esto es un problema real de las carreras de informática, si no tienen conocimientos de matemática y de lógica y de resolución de problemas, se complica el abordaje de una solución de programación. Entonces, pues si vos decís, bueno, arrancamos con programación, qué sé yo, lo primero que haces es testear cómo eso va, en el caso de la formación específicamente, y decir, bueno, no, mira, hay que meter una materia o hay que meter un bloque de capacitación primero para que entiendan lo que implica la lógica, el razonamiento, la problematización de eso, para después pasar a la programación y programar la solución. Primero tienen que entender por dónde pasaría la solución. Eso puede ser un testeo. Javier, si me permitís, sí. Ahí en esos casos que preguntaba Dama, lo que se hace es un focus group, claro. Donde uno utiliza un grupo de testeo justamente, y bueno, lo pone en la misma situación, y a partir de ahí se hacen todas las revisiones o las mejoras. Creo que va por ahí. Tranquila, o sea, puede ser desde un focus group, o puede ser, no sé, la opinión de 4 expertos o expertos así que te digan, che, sí, no, mira, a efectos del ejercicio. Entonces después, igual, vamos a suponer que esto es real. Lo testeás con los focus group, qué sé yo, funcionó. Empieza a arrancar, y sobre eso también tenés que ir ajustando. Así como la app, se dan cuenta de, no sé, vieron que WhatsApp en su momento ponía una función, después te la sacaba, después uno suma historias, el otro suma las aplicaciones que tiene y las van probando, que los mensajes pueden ser reenviados, que te diga que son reenviados, que no te diga. Bueno, esas son pruebas que se van haciendo y que van atendiendo a las demandas de los usuarios, y en base a eso los actualizan. Eso lo pongo de ejemplo porque es lo más fácil de ver. En el caso de esto, cuando vos estás formando gente y que el proceso es mucho más largo, sí es importante, como dijo Titi recién, chequear con expertos, ¿no? Todas las veces que puedas, y vas y volvés y chequeás y ajustás focus group y demás, mirada del experto y demás, hasta que sale una primera versión. Y después se va a ajustar. Pero es importante definir, en términos de un ejercicio, yo lo que diría es, bueno, definí
cuáles son las instancias de evaluación y qué vas a evaluar en cada producto y por qué. Es decir, voy a evaluar, no sé, el programa de materias, en el caso de Holacode. El programa de materias, el orden para saber si ese proceso digamos, si con ese proceso es factible que los estudiantes puedan incorporar los conocimientos que necesitan. Eso sería como una primera instancia. Después, igual en cada producto se maneja en particular. Entonces, bueno, retomo. Si nosotros cruzamos este proceso con la matriz, tenemos, arrancando el problema, ¿no? Un plan que queremos hacer, descubrimos las necesidades, definimos. Nosotros usamos esta metodología para un plan que nos pidieron en el momento del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esto mismo. Entonces, no se usó, obviamente no dijimos que estábamos usando esto, pero sí hicimos este proceso. Investigamos, analizamos, tiramos propuestas, entregamos una evaluación, lo evaluamos y lo corregimos y salió el instrumento. ¿Ah? Entonces, acá, por ejemplo, la evaluación en esto no fue, obviamente no salió a la convocatoria, sino que la evaluación fue con pares y con actores claves, eso, no me salió la palabra, actores claves, específicamente definida, que le mandamos para que lo chequee y lo revise, que sería como el focus group, pero individual, ¿no? Claro. Entonces, cualitativo, no cuantitativo. A veces las apps son cuantitativas, pero acá no. Bueno, míralo vos, danos una devolución, qué sé yo, y ahí después salió. Entonces, los puntos críticos. Acá se comienza la experiencia, acá se comienza a definir todo. Acá se define el problema, perdón, en esta parte, cuando después que se descubrió, se analizó, se investigó, se descubre y se define el problema. Y acá se plantea el desafío, es decir, la solución que yo tengo que conseguir. Y acá yo llego a la solución. Y después lo vuelvo a modificar si esa solución, cuando la evalúo, me doy cuenta de que no funciona del todo bien. Entonces, y para ir cerrando, las condiciones del proceso de Design Thinking son, primero, y esto es importante pasar en blanco sobre negro como para que se entienda. ¿Por qué? Insisto, no es un camino único, lo van a construir ustedes. Entonces, ahí, pero sobre cierta base. Primero que está centrado en las personas. Es decir, yo busco la manera de generar valor, de mejorar las condiciones, de que la persona se pueda apropiar de ese desarrollo, producto o servicio que yo estoy haciendo, y por eso está apoyado en la empatía. Por eso esto que vieron hoy del mapa de empatía es fundamental. Después a esa empatía hay que complementarla con otras cosas. O sea, una vez que yo, en el mapa de empatía, a mí, valga la redundancia, me da un mapeo de cuál es la situación. Después hay herramientas que me van a permitir que esa empatía se pueda transformar en algo concreto. Entonces, el otro punto es que, como decíamos, es interdisciplinario, con lo cual está alimentado por la diversidad, ¿no? Por los distintos enfoques, por las distintas maneras de ver, de proceder, de actuar, los distintos marcos teóricos que viene cada uno según su formación. Y es fundamental, y esto lleva a una construcción colectiva, que solo sirve si realmente es colectiva, donde están todos, porque ya no es la visión, muchas veces en diseño, voy a ver si termina una frase, porque armé 3 frases, no terminé ninguna. En diseño muchas veces lo que pasa es, uno diseña en función de lo que pide el cliente, y en función como mucho de algún usuario y demás. Y eso, por ahí se entrevistaba a más gente, pero ahora esta construcción colectiva es se genera a partir de escuchar a la persona, de empatizar con esa persona y de miradas, de resoluciones que son mucho más amplias que la mirada de un profesional solo. Y esa construcción colectiva con los distintos actores relevantes que están involucrados, usuarios, grupo heterogéneo, clientes y todos los diferentes actores involucrados, si quieren, en la cadena de valor para llevarlo a algo concreto, tienen que estar contemplados acá. La otra condición del proceso es que está nutrido por la creatividad. Es decir, hay una parte en donde está el proceso de apertura, en donde hay que ser creativo, donde no hay que buscar la solución, ni la más fácil, ni la directa, ni la lógica. Hay que tirar todas.
Muchas veces pasa que en todo grupo hay uno que es más racional, y hoy que hablaban con lo que escuché sobre el carácter de los individuos de cada grupo, bueno, hay gente que es más racional, hay gente que es más imaginativa, hay gente que tiene ideas locas, bueno, todas son válidas. Y eso va a nutrir y va a formar una idea más creativa. No hay que ni ser pesimista, o sea, no hay que descartar al pesimista, no hay que descartar al optimista, todo entra al mismo lugar. Y esa creatividad, ¿no?, nos va a permitir tener opciones diferentes, posibles, que después tienen que ser comunicadas y facilitadas por un aspecto, por la visualidad, sería acá, que sería darle a esas ideas un aspecto visual, ya sea a través de maquetas, ya sea a través de dibujos, ya sea a través de los post-it que vieron ahí en la foto. Hay que darle un carácter para que nos permita entender y generar y materializar esto. El design thinking es una práctica que hace, no es teórica. Se analiza, se investiga. Hacer es investigar, hacer es transformar esa investigación en un informe, ese informe se transforma en una idea, esa idea se plasma en gráficos, se plasma en un camino, un diagrama de flujo, se plasma en un producto, se plasma en un boceto. ¿Está bien? Entonces es importante eso para establecer un diálogo. Después está guiado por las herramientas, esto que hablábamos recién. Hay herramientas que nos van a permitir desarrollar, acercarnos, las podemos modificar, las podemos tomar, se pueden usar tal cual están, se pueden modificar. Lo importante es que nos sirvan para lograr la información que tenemos, para avanzar en el desarrollo y poder tener mejores respuestas. Lo que planteaba recién está fundado en el hacer, o sea, todo esto tiene un correlato con una acción concreta, que después al final se tiene que materializar en algo. Sería fácil, sería un reduccionismo, pero para que se entienda, hay un entregable siempre hay algo que se entrega, siempre hay algo material que está atrás. Entonces, eso tiene un correlato con una serie de acciones que se hicieron. Y por último, está basado en evidencias, ¿no? Este proceso, que es esta primera investigación que hicimos, en la cual hablamos, en la cual charlamos con hicimos el relevamiento, hicimos entrevistas, nos dieron evidencia. Después nosotros hacemos un recorte, una jerarquización, una priorización, pero las evidencias están, no son nuestras, no son inventadas. Entonces, y eso nos permite dar son evidencias que tienen además la mirada y la opinión de la gente involucrada, de los destinatarios. Y eso tiene como correlato el resultado de algo que es perfectible, que atiende esa necesidad, que da respuestas, que no es arbitrario, que no es caprichoso, pero que también es perfectible. ¿Por qué? Porque las entrevistas que nosotros hacemos, los planteos que nosotros generamos a partir de esos datos y las decisiones que tomamos corresponden a este momento, corresponden a este momento, no particularmente, sino a un momento determinado, ¿no? Entonces, estas evidencias tienen un correlato con un contexto específico. Podemos hacerla, con lo cual, si cambian las condiciones de contexto, seguramente esto tenga que cambiar, por lo cual es perfectible. Entonces, no es inmutable, sino que se mantiene en el tiempo sin alteraciones. No, después se va modificando. Vuelvo al ejemplo de las apps. Las apps se van viendo a medida que cambian los teléfonos, que cambian las capacidades de procesamiento de datos, las aplicaciones se fueron modificando. Ahora, siguen siendo las mismas y algunas siguen siendo las mismas. O sea, uno para hablar por teléfono tiene que marcar el mismo número. Ahora, tiene muchas más cosas, por ejemplo, en la agenda de teléfono que las que tenía antes. Entonces, ¿es perfectible? Sí, funcionó en su momento y quizás dentro de 5 años haya que modificar todo. Pero bueno, ¿en base a qué lo vamos a modificar? En evidencias. Esas evidencias las vamos a generar a partir de hablar con las personas, de empatizar con ellas, de ver qué necesitaba, de construir con gente, de plantear alternativas, de usar las herramientas que nos permitan materiales esas alternativas que nos den la solución. ¿Entienden más o menos cómo es? Bueno, en términos generales esto es lo que les quería contar antes de mostrarles unas herramientas, pero hagamos una pausa para dudas o comentarios, porque hay 43 mensajes, no leí ninguno porque venía, si no, no daba todo, pero a ver, vamos, no sé, Son consultas. mensajes de